Saludos mi gente, bendiciones. Muchas cosas buenas, ¿verdad? Muchas cosas buenas. Gracias a Dios que podemos compartir con ustedes este video sobre análisis de regresión. Este video es teórico, o sea que no voy a entrar en cálculos, ni manejo de software, ni demás, pero sí quiero hablar un poco sobre el análisis de regresión y las implicaciones que tiene en el análisis de datos. Hoy en día sabemos que tenemos un gran cúmulo de datos en todos los lados que hacemos, las investigaciones que hacemos. Entonces, en este video vamos a ver cómo el análisis de regresión nos puede ayudar para seguir extrayendo mejores y más informaciones de los datos. El análisis de regresión, que es un análisis predictivo que nos permite, de acuerdo a algunas técnicas, acceder a datos cuantitativos. Y si no son cuantitativos, pues entonces son tratados como cuantitativos, como los datos de escala Likert. Por ejemplo, tenemos el análisis de regresión lineal simple, ¿verdad? Que es el modelo más sencillo, como a través de una variable X, nosotros podemos predecir lo que sucede en una variable Y, esa interacción causa-efecto, esa interacción entre la variable independiente y la variable que se hace dependiente. También tenemos el análisis de regresión lineal múltiple, análisis de regresión polinómica, logística y regresión de crestas. Básicamente la mirada de este video está orientado hacia el análisis de regresión simple, análisis de regresión múltiple y regresión logística, y esos tres detalles lo vamos a tener como si fuera la idea general del análisis de regresión. En primer lugar, tenemos del análisis de regresión, tenemos el nivel básico, que es comprender y aplicar una regresión simple. Por ejemplo, como objetivo primero sería explorar la relación que existe entre una variable independiente X y una variable dependiente Y. Es importante notar en términos cualitativos cómo una variable explica a la otra, cómo una variable eh, es causa y efecto de la otra. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, si en una comunidad hay, por ejemplo, las personas van mucho a la playa en alguna temporada o, y las ventas de helados también aumentan, podríamos analizar, hacer un análisis de regresión y notar cierto nivel de relación entre esas dos variables, entre la asistencia a la playa o al río y la venta de helado. Pero claro está que una cosa no necesariamente influye en la otra, sino que existe una tercera variable que es la temperatura, ¿verdad? Estamos en verano, existe una variable que es la temperatura, que aunque nosotros hagamos el cálculo de la correlación entre la asistencia, el número de personas que asiste a la playa o río y las ventas de helado, y quizás nos dé una correlación alta, pero realmente no hay una relación de causa-efecto entre esos dos elementos. Entonces, esa validación cualitativa es sumamente importante. Entonces, aquí vamos a mirar así como un análisis básico, un análisis medio, un análisis avanzado, como otros videos que hemos hecho, teórico. También en el sentido porque hay mucha gente calculando cosas en estadística y muchas veces él te da un número, pero el dato no lo están interpretando correctamente. Entonces, en este canal que estamos pegados a la formación científica, ¿verdad? A la formación bien fundada, a la teoría constituida, pues entonces nos abocamos a esa parte teórica primero y luego al análisis de los datos, que lo vamos a hacer con Amobi, lo vamos a hacer con SPSS, lo vamos a hacer con R. O sea que vamos a tener una variedad de videos para el análisis de regresión. Entonces, en el primer nivel básico, en el paso uno sería definir las variables, variable dependiente, variable independiente. Primero esa definición de las variables y luego de definir esas variables, pues nos verificamos, como le dije, esa relación causa-efecto. El paso número dos, sumamente importante, ese paso número dos, sumamente importante y que mucha gente lo deja por de lado, es revisar los supuestos básicos, ¿verdad? Que exista la relación X-Y, que la normalidad de los residuos, exista la normalidad de los residuos o lo que los residuos se distribuyan de manera normal.
que también se dé la homocedasticidad de los datos y la independencia de las observaciones, o sea, que las observaciones, sea independiente sean independientes de la otra, ¿verdad? En probabilidades y también en esto, álgebra lineal, se analizan los datos y se analiza la independencia de las variables. Número tres, luego de que el paso uno y el dos se hayan dado, pues entonces el paso número tres sería explorar los datos, ¿verdad? Hacer una gráfica de dispersión, o scatter plot. Esa gráfica de dispersión, como le digo, la podemos hacer con R, con SPSS, con Stata, con Jamovi. Yo básicamente promuevo mucho el uso de Jamovi porque es un software de acceso libre, es fácil de usar. Y claro, cuando se trata de analizar grandes volúmenes de datos y análisis mucho más potente, pues entonces tendríamos que hacerlo en R. Entonces, explorar los datos a través de ese diagrama de dispersión, calcular la correlación de Pearson, ¿verdad? La correlación de Pearson que se maneja en un intervalo de -1 a 1 y podemos mirar a partir de 0,7, tanto positivo como negativo, una relación fuerte entre esas dos variables. El modelo, número 4, ajustar el modelo de regresión lineal, que sería un y igual a b sub 0, que sería el término independiente, más b sub 1 por x más el error de medida. Entonces, el b sub 0 es el intercepto en el eje Y cuando x se hace 0 y el b sub 1 es el efecto, ¿verdad? El efecto que tiene X sobre Y, ¿sí? Entonces, el b sub 1 es la pendiente de la recta, ¿verdad? Entonces, sería la potencia del efecto que tiene X sobre Y. Entonces, un modelo lo que nos va a decir es, bueno, por ejemplo, años de trabajo y el ingreso, ¿verdad? Pues entonces podríamos mirar los años de trabajo de una empresa y el ingreso para ver si existe una correlación lineal. Entonces, el paso 5 sería interpretar esos coeficientes B1 mayor que cero como una relación directa, B1 menor que cero, que es la pendiente de la recta, como una relación inversa y algún término de significación con un valor P menor a 0,05. En el paso número 6, en ese análisis de regresión básico, análisis de regresión lineal, analizaríamos el R cuadrado para ver la proporción de la varianza explicada y el error de estimación. Un R cuadrado mayor a 0,70, ¿verdad? Se está considerando que la variable Y es explicada con un alto nivel de probabilidad a la variable X. Y también en el paso 7 sería comprobar los residuos, ¿verdad? Haciendo una gráfica de residuos versus la gráfica de valores ajustados. O sea que el paso uno tenemos esa primera mirada. Como le digo, mucha gente hace el análisis de regresión, hace el gráfico, hace la ecuación de regresión, pero luego no se detiene a analizar los coeficientes de la ecuación de regresión y tampoco hace las pruebas, tampoco hace las pruebas que hemos definido aquí en la parte 2, ¿verdad? La prueba de normalidad de residuo y de la homocedasticidad de los datos. Seguimos. Entonces, en el análisis término medio, análisis de regresión, tenemos los modelos de diagnóstico múltiple. Entonces, ahora ahí sería que una variable Y es explicada por múltiples factores, ¿verdad? Entonces, tendríamos una variable Y de regresión múltiple, Y igual a B sub 0, más B sub 0 por X1, más B sub 2 por X2, más B sub 3 por X3, más B sub K por X sub K, más algún error. Entonces, ¿qué nosotros realmente miraríamos ahí? Bueno, estamos mirando una variable Y que tiene múltiples variables, es explicada a partir de múltiples variables, ¿verdad? Por ejemplo, el nivel socioeconómico de una persona. El nivel socioeconómico tiene una suma de variables que se explican, ¿verdad? Tiene el nivel educativo, la calidad de vida, todo eso se puede cuantificar. eh, Su nivel social eh, y cuantas otras variables que nosotros podamos agregar ahí, ¿verdad? Como la variable donde hizo, por ejemplo, sus estudios universitarios, sus puntajes, por ejemplo,
la predicción de que una persona tenga un buen dato en una prueba, que es la prueba número 5 por ejemplo, en la prueba uno que es de matemática, la prueba 2 que es de español, la 3 que es de biología, y así sucesivamente. O sea, tenemos distintos escenarios donde una variable, normalmente el sistema, el mundo que vivimos, el escenario es multidimensional, ¿verdad? Podríamos, por ejemplo, analizar el índice de calidad de una parcela y en esa parcela podríamos analizar eso en función, qué sé yo, del nivel de biomasa, en función de la altura total de las plantas como indicador de calidad. Y ahí tendríamos una serie de variables como la humedad, la cantidad de árboles, la hoja seca, la hoja húmeda, y todas esas variables que se puede, por ejemplo, el grosor del tronco de las plantas, todas esas variables que se puedan cuantificar, la podríamos utilizar para hacer un modelo de regresión que explique la calidad o la altura de una planta y demás. O sea que en los modelos de regresiones múltiples es simplemente que hay una variable Y que está siendo explicada por más de una variable X, además de un factor de error. El elemento número 2, ahí sería revisar la- las, las combinaciones de variables, ¿verdad? La multicolinealidad, o sea, si hay variables que están correlacionando una con otra. Y bueno, si una variable, claro, correlaciona, si la variable x1 correlaciona altamente con la variable x2, pues entonces yo podría ahorrarme una de esas dos, simplemente porque están básicamente en la misma dirección. Número 3, entonces ya vendría la selección de las variables. Número 4, la evaluación del modelo, igual que en la parte de regresión simple, un R cuadrado, para ver el power el nivel de predicción. Número 5, el diagnóstico de los supuestos de normalidad, también se espera analizar los modelos múltiples. Número 6, recuerde, ahí sería el desarrollo de la distribución binomial, de la distribución normal de múltiples variables. Y número 6 sería la interpretación práctica de los datos. O sea, de modo que los modelos de regresión lineal, modelos múltiples, tenemos múltiples variables, más de una específicamente, múltiples variables que explican una sola variable. Entonces, observe que hay cierta similaridad entre los análisis que hago, los modelos, los análisis de ajuste, el análisis de que los residuos se distribuyen de manera normal, la prueba de homoscedaticidad, independencia de las variables y demás. Y por último, en el nivel avanzado sería ampliar la regresión lineal a situaciones más complejas, no lineales, jerárquicas y también podría ser modelo de Rash, ¿verdad? En este canal seguimos la tendencia de los análisis de Rash y modelo de Rash. Entonces, una regresión lineal, una regresión logística, en el paso uno, una regresión logística que puede ser explicada como el logaritmo natural de P sobre uno menos P, ¿verdad? Que es la proporción de la respuesta correcta, por ejemplo, en el análisis de Rash. Podría ser explicado por un polinomio B sub 0 más B sub 1 de X más B sub 2 de X sub 2 más B sub 3 de X sub 3. Y eso evidentemente nos produciría un polinomio de grado 3 aproximado por Taylor, ¿verdad? Lo que maneja matemática avanzada. Y esto sería equivalente hasta cierto punto al modelo de una función exponencial, ¿verdad? Entonces, ahora tenemos un modelo robusto, predictivo, de regresión, pero a través de una función logística que ya no es tan lineal. Claro, esos datos se podrían linealizar, pero de entrada no son tan lineales. El paso número 2, podríamos tomar esos datos a través de una regresión ordinaria, a través de una escala Likert, de múltiples categorías, de una regresión multinominal. Además, esa regresión multinivel sería explicado por un y igual a p sub 0 más p sub 1 de x. Y ahora observe que x tiene dos componentes porque sería una matriz de datos, más el error que ahora también sería a través de una matriz de datos, ¿verdad? Entonces, número 4, el paso 4 sería una regresión robusta que maneje evidentemente los estimadores y los valores
atípicos que se den. El modelo no lineal, ¿verdad? Tendría una curva de crecimiento, ahí están las curvas de Rash o funciones características, las funciones exponenciales también y demás. Y entre otras cosas, tendríamos que hacer unos análisis de los intervalos de confianza, ¿verdad? Cómo se están comportando los datos de los intervalos de confianza, ya una regresión no lineal, ¿verdad? Una función logística o una función características en los modelos de RAS, analizar la validación de la variable, hacer análisis de invarianza, hacer análisis de diff o del funcionamiento diferencial del ítem que estemos analizando, ya sea en una prueba, ya sea en un test o ya sea en una encuesta de satisfacción y demás. Entonces, básicamente esta es la idea general de un análisis de regresión. Bueno, espero que le haya gustado el video, ¿verdad? Que se hayan nutrido y pueden escribirnos en los comentarios de nuestro canal. Muchísimas gracias y bendiciones. Bueno, de último, ahí casi para terminar, aquí como esas notas de los software recomendados, ¿verdad? Para un análisis básico podríamos pensar en Jamovi, Excel, para un análisis medio, SPSS. SPSS es muy robusto al momento de hacer análisis de regresión y bueno, para todo lo demás y todo lo anterior, RStudio para diferente análisis de datos. Muchísimas gracias y bendiciones.